Bienvenidos a todos, estamos en Autoplenitud. De nuevo estamos con Sergio Marina. Ya hicimos una interactuación hace unos meses y bueno, por los que pues no lo conocéis porque es muy conocido, pero bueno, vamos a hacer una breve presentación y luego pues vamos a hablar de un tema que en mi caso y bueno, necesitaba hablarlo, ¿no? Y como ya sabéis, pues aquí se expresa lo que se siente. Y bueno, Sergio Marina es doctor en Ciencias de la Educación, acusa de estudios superiores en Dirección de Empresas, Marketing, Desarrollo Personal, es terapeuta transpersonal, emprendedor, escritor, que ya lleva 5, ¿verdad? Ya llevas unos 5 libros escritos y conferenciante. Y bueno, y hoy hablaremos de un tema que a todos pues, nos concierne de una manera o de otra. Hablaríamos del fallecimiento y el abandono del cuerpo. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias por estar aquí. Querida Alonia, gracias por tu, como siempre, cariñosa y amable presentación y nada, es un placer estar contigo y con toda tu comunidad, claro que sí. Y más para tratar un tema, yo creería que no es que sea relevante, sino es que es necesario, ¿no? Para poder vivir en plenitud y ir poco a poco soltando ese miedo a la muerte, ¿no? Que tanto nos lastra, sin duda. Gracias. Sin duda, muchísimas gracias a ti. Bueno, yo como te comenté, pues hace ya unos días estuve, bueno, pues pasando un proceso con mi padre y bueno, yo voy a ser totalmente honesta con lo que hice, con lo que no hice, con lo que creo que debería haber hecho, que todo esto son pues un malestar que te hace sentir el ego de lo que deberías o no deberías haber hecho para bueno, la culpabilidad y lo típico de siempre. Yo creo que todos, creo, no sé tú qué crees, pero creo que todos lo hacemos lo mejor que sabemos en cada momento. Yo, por ejemplo, vi algunos de tus vídeos después y digo, ostras, a lo mejor debería haber hecho, ¿no? Pero bueno, en fin, esto no es así. Bueno, mi padre falleció hace unos 2 meses y yo pues te dejaré a ti que te expreses, pero antes de entrar pues te voy a decir qué es lo que más me preocupó en ese momento. Ah, yo no tuve la ocasión de despedirme en ese momento porque en realidad, en realidad, el carácter que él tenía, su forma de ser, digamos, su personalidad que él estaba encarnando bueno, en esta dimensión, era de ser muy fuerte en el sentido de no mostrar nunca debilidad, ni tampoco expresar sus verdaderos sentimientos. Es como que nunca vi llorar a mi padre. Esto es algo que a mí me hizo como tampoco no poder mostrar vulnerabilidad frente a él. Es como si yo viera que realmente estaba falleciendo poco a poco, pero no quería demostrar que yo sentía que sí que lo estaba viendo y por eso pues intentaba hablar de otro tema. Y cuando escucho que estáis diciendo, no, mejor acompañar con amor, tal y cual, y yo intentaba evadir ese tema, ¿no? No sé, bueno, el tema de la lucidez mental y terminal, digamos, también me ha llamado bastante la atención, que es algo que yo veía solamente a momentos. Bueno, no sé si me he liado un poco, estoy hablando un poquito en general, pero bueno, no me despedí de mi padre porque no quería afrontar que realmente no quería ver ni que él viera que estaba dejando el cuerpo. Falleció en un momento que no había nadie a su lado. Cuando estábamos todos, o bien uno o bien el otro, acompañándole, pues falleció en el momento que no estaba nadie. Esto puede tener algún significado por parte de la persona que
que abandona el cuerpo? ¿O qué crees? Bueno, Lonia, lo primero, como tú decías hace escasamente unos minutos, en la vida lo que vamos haciendo es experimentando y de esa experimentación nacen los aprendizajes y de esos aprendizajes vuelven a nacer nuevas experiencias, ¿no? Y lo más importante es que todo se dio como correspondía, en tiempo y forma, y era lo adecuado en ese momento, con lo cual lo primero que hay que hacer es quitarse, ¿no? Liberar y soltar todo, cualquier atisbo de culpabilidad, porque esta expresión ya incluso es densa, ¿verdad? Que pueda haber por tu parte o por las personas que estuvisteis cerca, ¿no? Se dio así, correspondía que se diera así y evidentemente, pues gracias a esa experiencia, pues el día de mañana, pues tendrás el discernimiento para poderlo vivir quizás de otra forma, según el estado de conciencia que tendrás, que será diferente al que evidentemente tenías cuando viviste esa experiencia, ¿no? Respecto a tu consulta, Lonia, evidentemente siempre lo acertado, entre comillas, siempre es poder acompañar al moribundo en la fase final, ¿no? Porque es en esa fase final donde se viven muchísimas experiencias muy interesantes, que yo creo que cada vez se va abriendo más la vía, que tanto en el ámbito médico como en el ámbito científico, en esas experiencias que tienen como paraguas experiencias en el lecho de muerte que son muy habituales y que, bueno, las conocemos principalmente gracias a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que yo creo que es la persona que más nos aportó en este campo, ¿no? En el campo de esas experiencias que suceden en los momentos antes del moribundo, antes de desencarnar, ¿no? Y ahí hay un abanico de muchas experiencias, ¿no? Personas, pues como tú decías, que encuentran en un momento una lucidez impresionante, es decir, personas con Alzheimer profundo, personas con una demencia muy grave, personas que han tenido un deterioro cognitivo, en fin, que están prácticamente en posición vegetal, pues son capaces de incorporarse en las camas, en las camillas y empiezan a hablar con perfecta normalidad, ¿no? Recordando pues elementos de su vida, compartiendo detalles que incluso en vida no habían podido ni expresar. Es decir, como dice la expresión, tienen una lucidez que es asombrosa, ¿no? Y esto incluso puede pasar no solo en minutos, sino se ha estudiado que incluso hasta las 48 horas se puede dar este caso, es decir, que la persona esté completamente activa, es decir, como si aparentemente no pasara nada. Puede ver a los, relatan en estas experiencias en el lecho de muerte, relatan pues que vienen familiares a recogerlos, a explicarles qué es lo que van a ver, qué es lo que va a suceder, seres de luz que los ven en los pies de la cama, conversaciones que tienen entre pues, los seres queridos y algún ser que haya trascendido pues, con anterioridad. En fin, hay un abanico muy grande, ¿no? Y cada vez pues es más común y más frecuente conocer a alguien que ha tenido pues esa posibilidad de ver un familiar, un amigo, cómo relata o ha relatado esa experiencia antes de desencarnar. Por tanto, esto no es que sea algo ni anormal, esto ya está cada vez más descrito, más expresado y, en fin, yo creo que lo que debería de ser es que se vaya registrando con más fehaciencia y sabiendo esta información que al final la conciencia es eterna, el alma, cada uno que le ponga la etiqueta que quiera y el nombre, pues lo que debemos en la medida que podamos es ir acompañando y acompasando ese proceso que cada uno necesita para desencarnar, para tener un buen tránsito. Porque no olvidemos que el tránsito se va a dar, va a acontecer en el mismo grado, en el mismo nivel y en la misma intensidad que nosotros abandonamos en vida. Es decir, como vida y muerte son exactamente lo mismo, es decir, es un Claro, continuum. Lo que vamos a hacer es, si yo en vida pues tenía una manera de hacer, de actuar, de sentir, etcétera, yo voy a entrar en el momento de desencarnar, en el tránsito, en el mismo estado de conciencia que yo abandoné el cuerpo. Con lo cual, con los mismos pensamientos, con los mismos sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces,
Respecto a tu última consulta que compartías con tanta delicadeza, el hecho de que pues tu padre, evidentemente, pues su alma necesitara en ese momento pues partir de esa forma, pues era lo adecuado, es decir, era lo que correspondía y sus razones tendría, ¿no? Elucubrar y especular al respecto del por qué. Bueno, pues yo creo que no dar, al menos yo no sería capaz de ponerle un adjetivo, ¿no? A esa experiencia. Claro, Sí que evidentemente, pues la medida que se nos ha dicho que podamos acompañar, guiar, explicarle a nuestros seres queridos qué es lo que va a suceder, que estén tranquilos, ver un poquito cuál es el proceso de esos sentidos corporales, cómo se van apagando, saber cuál es la secuencia, pues se pierden en primer lugar el hambre, el apetito, ¿verdad? También la sed, van decayendo también pues con la vista, el tacto y finalmente ya pierden el oído. El oído es el último sentido que se pierde, con lo cual hay que hablar, hay que dialogar con estos seres queridos. Bueno, pues evidentemente eso va a ayudar, va a ayudar. Pero el alma es muy sabia y sabe muy bien lo que necesita. De hecho, por ejemplo, los tibetanos cuando desencarnan, hablamos de seres ya evidentemente evolucionados, pero en la cultura oriental es muy, muy, muy frecuente desencarnar en soledad. Es decir, ellos saben que todos los apegos, que todos los lazos emocionales y sentimentales que en los últimos momentos, evidentemente lo que hemos cultivado en vida está ahí, claro que sí, pero en esos últimos instantes, momentos, horas que pues el moribundo pues, pasa con los seres queridos, ellos lo perciben como un acto de todavía de apego hacia todo ello, ¿no? Entonces prefieren estar en soledad, prefieren estar en silencio y acostumbran a desencarnar esos lamas pues solos, son capaces incluso a través de la meditación, parar sus órganos y desencarnar ellos mismos, ¿no? Sin necesidad de prácticamente de hacer nada. Evidentemente, esto es una forma diferente, no quiere decir que sea lo que tenga que ser, ni lo habitual, ni lo que corresponde, pero lo que yo quería poner encima de la mesa es que el alma, como no puede ser de otra forma, la conciencia sabe perfectamente cómo, cuándo, dónde y de qué manera va a desencarnar, ¿no? Y es lo que corresponde para ese proceso en sí. Con lo cual, pues nada, mucha compasión, mucha apertura de corazón y pues en la medida que yo pueda, y tú desde aquí, porque evidentemente papá sigue estando, no en cuerpo físico, pero sí sigue estando pues de otra forma, pues desde aquí se puede hacer mucho, ¿no? Pues ayudarles a que en ese tránsito si a lo mejor ha sido pues convulso, a lo mejor ha sido pues que ha habido un poco de desconcierto por esa alma que está desencarnando, pueden haber muchas cosas en ese proceso, pues desde aquí tenemos mucho trabajo y podemos hacer un gran bien, pues animando, acompañando, pues eso, expresándole desde el silencio, porque nos está escuchando, es decir, es que estamos a un dedo vibracionalmente de donde están nuestros seres queridos no los podemos tocar porque el plano vibracional es más sutil y no los podemos ver porque esa frecuencia no está en la longitud de onda en la que se encuentra en nuestro plano físico, pero están cerca, nos escuchan, nos oyen, perciben nuestros sentimientos, en fin, pero desde aquí nosotros les podemos animar a que sigan su camino, a que todo está bien, que estén tranquilos que sigan el viaje, que están bien atendidos y les ayudamos enormemente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te diría que ese es un poquito el escenario global en el que pues, podemos encontrarnos y cada forma de desencarnar es diferente, no hay unas mejores y otras peores, no hay unas más evolucionadas y menos, sino simplemente corresponden a estados de conciencia que el alma, ineludiblemente, como no puede ser de otra forma, también elige la forma de desencarnar que va a tener. Entonces, pues bueno, hay que ser también muy respetuosos insisto, y muy compasivos y quitarnos culpas, quitarnos cargas, ¿no? de todo lo que supuestamente deberíamos hacer, de lo que no hicimos. Bien, todo eso lo único que hace es nos envenena la sangre, nos envenena los pensamientos y nuestra mente y no nos permite fluir con más apertura, ¿no? Entonces, esa sería un poquito mi reflexión, Loni.
Perfecto, perfecto. Pues maravilloso, porque claro, cuando te escuché, bueno, que estabas interactuando con alguien sobre el tema, que hablabais de los sentidos y que el último sentido que se pierde físico, digamos, sería el del oído. Y yo estaba pensando, pero si estábamos los familiares allí hablando de la enfermedad, que si esto, que si lo otro, que si pues le tenían que dar morfina, que si no, en fin, palabras que incluso podrías decir, pues podrían ser incluso desagradables para el tipo, lo que te he dicho antes, de personalidad que él había estado encarnando aquí, una personalidad de alguien que no dejaba ver sus sentimientos, su vulnerabilidad, que siempre tenía que mostrarse como alguien muy fuerte, como alguien que no tenía, con miedo a mostrar sus verdaderos sentimientos tampoco, expresarlos, ¿no? Entonces, por eso lo pensé, pero luego pensé, digo, es que creo que hemos hecho lo mejor que hemos sabido, ¿no? Otra cosa de lo que me llamó la atención, ah, ellos, por ejemplo, las personas que están a punto de fallecer, porque estoy hablando ya de unos meses atrás, ya empezaba a estar en contacto con sus seres queridos fallecidos, por ejemplo, sus padres y su hermano, que ya habían fallecido hacía bastantes años. Entonces estábamos nosotros allí, pero él estaba con ellos, no estaba con nosotros. Es decir, estaba hablando con uno o con otro. Luego me veía a mí, por ejemplo, y me preguntaba, ¿dónde está mi hermano, no? Y yo, "Bueno, ¿pero qué está diciendo papá? ¿Sabes? Pues no está diciendo nada raro, simplemente es que ya tenía como un pie, ¿no? En el otro plano, ¿no? Ya estaba como preparándose o bien, también he visto que a nivel científico está demostrado que serían estos seres de luz, digamos, que Ujú. te están invitando ya a entrar, que entres en paz en esta nueva dimensión, ¿no? Nueva o quizás repetida, pero bueno, que ya desencarnamos, ¿no? Entonces, eso sí que lo vi, que lo habéis tratado este tema, sí que lo vi con él. Estaba reuniéndose con sus familiares de cuando era pequeño, ¿no? De lo que era donde nació, su casa, sus padres y su hermano. Estaba en contacto con ellos, estaba hablando con ellos, preguntaba por ellos, cosa que antes no ocurría. Entonces no sé, son señales antes de desencarnar esto, ¿verdad? Mm. Sí, sí, efectivamente, Lonia. Es decir, se dice que el alma, antes de desencarnar, siempre nos muestra avisos, ¿no? Algunos avisos son ya muy relevantes, son muy elocuentes. Lo puede hacer en forma de sincronías, lo puede hacer incluso a través de la ensoñación, tener un sueño muy lúcido y en ese sueño ver incluso, pues, algún ser querido que ya está transmitiendo algún mensaje. En fin, es decir, el alma tiene sus mecanismos y tiene sus herramientas para ir preparando el camino, ¿no? Evidentemente, pues cuando hay enfermedad de por medio, también el alma pues tiene esa capacidad, ¿no? Pues bueno, progresivamente ir marcando, ir mostrando alguna, sobre todo alguna señal para que la persona vaya a ir, pues bueno, aclimatándose, ¿no? A esa experiencia que ineludiblemente va a llegar. Y lo hace pues a través de amigos, a través de familiares que han desencarnado, lo hace pues a través de seres de luz que han tenido pues una especial relevancia con la persona, ya sé sus guías espirituales, ya sé pues algún maestro pues que ha tenido especial relevancia, percibir esa energía de esas personas afines. Esto es, como decía, en las experiencias en el lecho de muerte son muy habituales, es decir, eh, se relatan infinitud, pero infinitud de experiencias de personas interactuando solas en fin, con su ser querido que ya falleció, explicándoles, incluso han habido casos
que la persona al personal médico les ha dicho que esa noche iban a desencarnar porque sus seres queridos les habían informado de que estaban ya preparados para venir a recogerlos. O sea, hay cosas de anticipación incluso a la ciencia, ¿no? De saber cuándo la propia persona ya sabe que va a desencarnar. En fin, hay un elenco de experiencias en el lecho de muerte que comento, incluso personas que no han desencarnado hasta que, pues me acuerdo de una experiencia muy bonita que me llegó de una madre que estaba a punto de desencarnar, tenía 3 hijos, uno de ellos estaba en el extranjero, estaba en una fase ya final, en una fase ya muy, muy próxima a desencarnar y no desencarnó hasta que su hijo que estaba en el extranjero fue capaz de llegar al hospital, aguantó. Los médicos no entendían cómo podía ser que todavía estuviera en vida y fue esperar a su otra hija, tener la posibilidad de poder tener un contacto con ella y en ese momento, al cabo de unas horas, pues la persona desencarnó, ¿no? Es decir, es una prueba más fehaciente de que nuestra alma nos prepara, que nuestra alma nos guía, que nuestra alma nos invita pues a no perder la esperanza en relación a la vida, que esto sigue, que esto continúa, que no va a haber dolor, que incluso en las muertes que pueden aparecer o nos podemos llevar a la cabeza que pueden ser virulentas, la conciencia siempre antes sale del cuerpo, es decir, no experimentamos jamás un dolor por muy grave que sea, por muy doloroso que nos podamos imaginar, la conciencia sale del cuerpo antes. Es decir, todo es de una inteligencia tan perfecta y exquisita que pues lo único o lo mucho que podemos hacer es entregarnos a ella y estar tranquilos y estar en paz porque volvemos a nuestro verdadero hogar y encima acompañados con nuestros seres que ya han partido y recogidos y de la mano. Es decir, que es algo precioso y hermoso y todo está en un marco, como digo, sostenido desde el amor, que para mí es capital, ¿no? Entonces eso, pues eso es ahí, ¿no? Es un marco que la doctora, insisto, Kubler-Ross, que yo creo que es la persona que más abrió la vía a estas experiencias, porque ella estuvo trabajando los últimos 30 años de su vida, pues con pacientes moribundos, con pacientes terminales, y le relataban esos pacientes, pues esos seres de luz, esos seres que estaban cerca de la cama esos seres que venían a acompañarles y a recogerlos, esos seres que les explicaban a los moribundos cómo iban a transitar, en fin, de una precisión, de un calado que esas, bueno, pues es que esas formas de desencarnar, pues al final transmitían mucha paz y mucha serenidad y corroboraban sin duda que la muerte pues no existe, ¿no? Que la muerte no puede existir, que hablamos de vida, siempre de vida, vida más allá de la vida y que esa vida pues continúa manifestándose en otro plano, en otra dimensión diferente a la que habitualmente estamos sumidos y que evidentemente pues por lo que se percibe y lo que tenemos como información y mucho material cada vez más en las experiencias cercanas a la muerte, en trabajos, por ejemplo, científicos como es el de la reencarnación de Ian Stevenson. Tenemos trabajos de la transcomunicación instrumental, donde podemos fehacientemente, empíricamente hablar con los desencarnados y transmitir y recogerlo visualmente y auditivamente. En fin, tenemos las ECMs, que es un campo que en los años 70, pues gracias a Raymond Moody, abrió la lata y ahora, bueno, pues hay una explosión, ¿no? De las personas que han tenido ECMs que se animan, más de 25 millones de personas han tenido una ECM en los últimos 50 años que se están animando a compartirlas, ya no se les tilda como personas locas o pacientes de psiquiatría, ¿verdad? Sino que, bueno, pues ya estamos normalizando pues que esto es un hecho real de la vida misma y que nos ayuda sin duda a comprender pues que la vida sigue y seguirá pues eso desplegándose más allá del cuerpo físico, sin duda. Más allá, es exactamente.
también incluso hay casos clínicamente muertos, digamos, y luego pues vuelven a encarnar, es decir, no han dejado la encarnación y ya están otra vez en el cuerpo, parece que han salido del cuerpo y cuando vuelven dicen, "Ay, por favor, pero si estaba mejor fuera del cuerpo, ¿no? Porque otra vez están experimentando, pues estamos experimentando el dolor, lo que sea, alguna, pues la enfermedad en la que estamos dejando, abandonando y todo esto, ¿no? Entonces nos da muchísimo miedo la muerte en sí, cuando realmente sería en muchos casos una liberación, ¿no? Yo tenía otra pregunta para ti, porque hablas bastante del tema de las encarnaciones. A ver qué te parece, porque esta me la hago yo creo que bastantes personas se la hacen. El tema de pensar en tantas reencarnaciones, lo digo porque es que no, para mí no es nada alentador. ¿Por qué? Te cuento, porque pienso, es que, ¡buah! Tener que pensar otra vez en empezar desde cero me da una. No sé cómo explicarlo, de verdad, Sergio. Es algo que es como dejar de creer, mira, me voy a casa, pero no he terminado de perdonar, porque claro, yo lo digo en términos de un curso de milagros, que es lo que llevo estudiando desde el 2011, ¿no? Y ya sabemos que perdonar es dar constantemente, ver que todo esto pues no está ahí, sino que todo forma parte de ti, ¿no? Pero tener que pensar en tantas reencarnaciones, de decir, no, en esta encarnación no, en la otra, esto es que me produce una pereza, y de verdad, me produce, no sé qué opinas. No quiero decir que yo es que esté tan evolucionada o que crea que esté alguien evolucionado más que yo, ni menos. No, simplemente intento hacerlo lo mejor posible porque por muy bien que llevemos esta vida terrenal, a muchos nos da muchísima mm, pereza tener que volver a pensar en volver a empezar, a volver a nacer, volver a crecer, volver a ir al colegio, volver a repetir todo de nuevo. De verdad tenemos que reencarnarnos tanto, tantas veces para poder estar en la dimensión que realmente podemos sentir nuestro verdadero ser en su totalidad o bien depende de cada uno. O bien no nos acordamos, porque si nos acordamos es que, en fin, me produce muchísima pereza a mí. Bueno, Muchísima. bueno, es verdad que en este plano físico, pues aquí hay mucha densidad, ¿no? Y lo percibimos en el día a día porque hay dolor, porque también hay placer y donde los contrastes están muy acentuados, ¿no? Y es verdad que a veces uno mira su encarnación y dice, wow, pues sí que es verdad que han habido episodios muy contractivos, muy intensa, ¿verdad? Y a veces no lo olvidemos, hay sufrimiento y el sufrimiento más allá de que sea una opción, en algunos momentos de nuestra vida y de nuestra encarnación ha estado presente. Entonces, nadie dijo que fuera tarea fácil, pero es verdad que la reencarnación es el mecanismo que tiene el alma para poder ir creciendo y evolucionando en conciencia. Evidentemente, llegará un día, no sabemos ni cuándo ni en qué momento, que ya habremos llegado a la cúspide, ¿no? A la cúspide de donde el alma es capaz ya de vivir en autoconsciencia plena, que no necesitemos reencarnar, no necesitemos reencarnar. De hecho, por ejemplo, en el budismo se habla que hay figuras como los bodhisattvas, seres que ya han evolucionado mucho, otros maestros, por ejemplo, ascendidos. Hay muchas figuras espirituales que ya no necesitan reencarnar y si lo hacen, es por pura compasión hacia la humanidad, para ayudarnos en el camino. Entonces, en la reencarnación hay que verlo como, pues, simplemente volver a la escuela, ¿no? La vida es una escuela y cuando íbamos a la escuela, pues teníamos diferentes cursos y en esos cursos, pues aprendíamos una serie de lecciones. Y cuando repetíamos curso es porque de alguna manera pues no habíamos aprendido bien la lección, ¿verdad? Y bueno, pues cuando habíamos completado nuestros aprendizajes, pues volvíamos al siguiente curso, que ya era un nivel superior.
y así vamos evolucionando. En base a las experiencias vamos llenando, como decía Cristo Jesús, la lámpara de aceite, que es simbólicamente lo que es el alma, y el alma pues se va ensanchando, va creciendo en base pues a nuestras actitudes virtuosas, a la capacidad de amor, de expresar amor que podamos tener. Y eso en una encarnación, en una, es literalmente imposible, ¿no? Es decir, no hay ninguna alma que en una encarnación pueda vivirlo absolutamente todo, porque necesitamos sentirnos víctimas, necesitamos ser los victimarios en algunas encarnaciones, necesitamos experimentar toda la gama de posibilidades que nos da la materia, ¿no? Entonces, y esto lo vemos mucho en la terapia, por ejemplo, regresiva, como esa alma pues viene de una encarnación donde pues ha sido víctima de una cámara de gas y ha sido pues literalmente asesinada dentro de un marco y en un contexto determinado. Y en otra encarnación, esa alma que tuvo esa experiencia, pues fue a ser el verdugo de otra persona porque el formato en ese contexto, en ese momento, pues esa alma decidió vivir esa experiencia. Es decir, hemos sido absolutamente de todo, hemos hecho absolutamente de todo, no tengáis ningún tipo de duda, y todo eso era necesario y era imprescindible para la evolución del alma, para que poco a poco se vaya creciendo, asentando y desplegando en conciencia. Lo que sí que tenemos que tener presente es que en la medida que yo deje la encarnación, cada encarnación, el nivel de conciencia que yo tenga será el punto de partida para la siguiente encarnación. Es decir, que todo lo que yo he acumulado en vidas anteriores y en esta encarnación en la que estamos ahora, pues ese será el punto, el umbral que yo emplearé para cuando decida nuevamente encarnar para vivir otras experiencias en base a un plan álmico espiritual, pues evidentemente será lo que corresponda y lo que yo necesite para seguir aprendiendo. Pero insisto, la reencarnación está llamada a tener un final. No sabemos cuándo ni en qué momento, cuando llegue nuestra evolución, nuestra maestría, nuestras iniciaciones, ¿no? Estamos todavía muy en pañales, la humanidad, algunos seres, evidentemente, pues tendrán esa posibilidad. A los demás, pues nos toca seguir aprendiendo, seguir creciendo y expandiendo conciencia y verlo como una escuela de vida en la que pues necesitamos cambiarnos de papel entre amigos, entre conocidos, entre familiares, donde uno en esta vida pues me va a hacer la puñeta, ¿no? Como se dice en el argot coloquial, otro me va a traicionar, otro va a elegir el papel de ser pues esa pareja que me acabe abandonando. En fin, vamos empleando esos roles en cada encarnación que nos permita no solo crecer a nosotros a título individual, sino también en el marco de esas familias álmicas donde nos intercambiamos los papeles y, como dice el doctor Newton, ¿no? Que va pues, en ese paquete de 50 aproximadamente, pueden ser algunas más, de almas primarias, de grupos de almas primarias en las que nos vamos mezclando, intercambiando roles. Yo en esta encarnación haré de papá, tú harás de hijo, porque yo necesito vivir estas experiencias. Todo siempre va en clave consciencial, e insisto, y es el mecanismo que tiene nuestra alma para poder desplegarse y crecer en autoconciencia, ¿no? Con lo cual, pues necesitaremos vivir todavía muchas experiencias hasta que pues vivamos desde el amor más puro e infinito, ¿no? Ese será un poco nuestro final y será ya el cese de las reencarnaciones, ¿no? De hecho, en el budismo, por ejemplo, no se habla de reencarnación, se habla de renacimiento, pero el renacimiento está asociado al samsara, ¿no? Al ciclo de dolor y sufrimiento. Vamos dando vueltas, encarnando en dolor y sufrimiento hasta que llega pues, la iluminación, hasta que llega ese estado de liberación, ¿no? Y ahí pues dejamos de renacer porque ya hemos alcanzado esa iluminación de la que pues Siddhartha Gautama pues nos mostró. En fin, eso es un poco como está montado el tinglado álmico, sin duda. Claro, es decir, que tenemos que experimentar las infinitas posibilidades. Es como si fuera que estuviera la ley de causa y efecto operando. Voy a hacerlo todo, voy a experimentarlo todo.
y, y simplemente pues tengo que pasar todos los exámenes. Bueno, no lo quiero decir como exámenes, pero sí, voy aprendiendo voy a ser todo, es decir, lo voy a experimentar todo antes de poder llegar al plano espiritual, porque realmente solamente existe el físico y el espiritual. No hay medias tintas. ¿O sí, Sergio? ¿Hay medias tintas? Del físico pasamos al espiritual. Es decir, por ejemplo, alguien que desencarna está en el plano espiritual o bien, No. mm, ¿cómo? No sé cómo explicarlo, Mm. pero alguien que acaba de desencarnar, pero no ha aprendido todavía las lecciones, o bien tiene que todavía experimentar, como tú dices, la rueda, donde sí que tiene que experimentarlo todo, porque en un caso por eso no podemos juzgar a nadie, al otro, porque realmente nosotros pues nos va a tocar ser el otro, ¿no? Y experimentar lo mismo del otro. Em, En realidad, alguien que desencarna, pero todavía no está preparado para entrar en el plano espiritual, ¿qué, qué sentiría? Claro, ¿cómo lo vamos a explicar nosotros si estamos aquí tan densos, ¿no? No lo podemos explicar. Mm. Pero yo creo que entiendes más o menos la pregunta. Sí, por supuesto, sí, 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 Loni. Te he entendido perfectamente. Sí, para ello, evidentemente, en el marco en el que estamos hablando de la perfección, porque esto es perfecto, es decir, no, es que no hay nada que esté creado al azar y que esté, pues, hecho a la casualidad, ¿no? Es decir, que, bueno, pues una vez desencarnas, pues, oye, nos quedamos allí dando vueltas o abandonados a la suerte, ¿no? Todo está perfectamente, pues eso, diseñado para que cuando planifiquemos la siguiente encarnación, pues sea adecuadamente, ¿no? Que estemos preparados para ello. Y para eso, cuando nosotros lo primero que hacemos en el plano físico, cuando desencarnamos, desencarnar quiere decir que abandonamos el cuerpo físico y abandonamos también nuestra parte energética. Es decir, el cuerpo físico se sustenta en base a un molde que se le llama el doble etérico, que es el cuerpo energético, en el cual hay un hilo de plata que es lo que alimenta ese cuerpo físico. Es decir, hay un hilo que une, que es ese hilo de plata, el sutratma, que nos permite incluso por las noches dejar el cuerpo y poder visitar el plano astral, que es el plano más cercano al que tenemos y es el plano al que llegamos cuando transitamos. Es decir, el primer plano cuando desencarnamos es el plano astral o el plano emocional. Se le llama plano astral, pero que tiene que ver porque es el plano emocional. Entonces, cuando una persona desencarna, dejamos el cuerpo físico, lo vemos allí, está sin vida, evidentemente, y poco a poco se va descomponiendo su cuerpo energético. Acto seguido, ¿qué hace la conciencia? La conciencia entra directamente en el plano astral. El plano astral tiene diferentes gamas, tiene diferentes frecuencias, diferentes niveles, por decirlo de alguna forma. Entonces, en función del estado de conciencia de esa persona, entra en un nivel del plano astral determinado. Por ejemplo, si una persona que ha vivido en esta encarnación de una forma muy egoica, de una forma muy aferrada, pues a lo material, donde emocionalmente ha sido una persona pues que ha vivido con mucha densidad el hacer daño a los demás o incluso no el hacer daño, sino muy aferrado a lo material, a sus seres queridos, bueno, pues tendrá un nivel de vibración, ni bueno ni malo, sino el que corresponde. Bien, por decirlo de alguna forma, para que las personas lo puedan entender, si eso se pudiera cuantificar del 0 al 7, pues pongamos que esa persona tiene una frecuencia de 2, por ejemplo en vida. Cuando dejó en ese momento antes de desencarnar tenía un nivel 2. Vale, pues entraría en el plano astral nivel 2, es decir, entraría con su cuerpo emocional, que es lo que le permite entrar al cuerpo astral. ¿Para qué? Porque en ese plano astral lo que vamos haciendo es vamos teniendo nuestro tiempo para ir soltando nuestras emociones, recapitular un poco qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos vivido, qué es lo que hicimos en vida, qué es, en fin, toda nuestra vida, ¿no? Al final, todo lo que hemos sentido, cómo hemos actuado con los demás.
Y en ese plano astral tenemos esa posibilidad, cada uno en el tiempo que necesite, en la medida que sea capaz de poderlo reconocer y aceptar y querer seguir transitando, pues estará el tiempo que corresponda en ese plano, ¿no? Como decía, tiene 7 subniveles y en la medida que yo ya llego al séptimo nivel del plano astral, es decir, que yo ya me he soltado de mis emociones, ya he aceptado la muerte, he reconocido que estoy muerto, evidentemente, porque no todo el mundo acepta que está muerto y reconoce que está muerto. Esos son dos temas para luego seguir adelante, claro. Por eso hay muchas películas que ilustran muy bien este fenómeno. La película Ghost, por ejemplo, la película, no me acuerdo cómo es aquella del niño, ¿no? Que tiene la capacidad de ver los muertos y hay uno en concreto que hace vida normal, no sabe que está muerto, no quiere tampoco aceptar la muerte. Bueno, se ha llevado también de una forma, evidentemente, pues ilustrativa para acercar ese proceso, pero eso es real, en definitiva. Pues bien, el plano astral está precisamente para despojarnos de ese plan, de todos esos elementos mentales y emocionales que están. Cuando ya nos hemos vaciado por completo, soltamos ese cuerpo emocional, soltamos ese cuerpo y nos vamos al plano espiritual o el plano mental. Y ahí en ese plano espiritual y en ese plano mental que ya nos hemos soltado de todas nuestras emociones, el cuerpo físico ya se quedó atrás, nuestro ámbito energético también, el ámbito emocional y mental, ya entramos en el plano espiritual, también se le llama el plano mental. En el plano espiritual tiene como dos subniveles. El plano inicial al que entramos sirve como un plano donde nos permite recuperarnos, ¿no? Es decir, hay hospitales que simbólicamente se representan en el plano espiritual, donde el alma pues necesita un tiempo, ¿no? Para recuperar, para asimilar todo lo que ha vivido, para recapitular las experiencias, ¿no? Es decir, es un proceso incluso donde se expresa simbólicamente. Hay una película de Chicho Javier que es impresionante, que es Nuestro Hogar. Fue un gran medium, más de 300, 400. El otro día hice un vídeo sobre su trabajo en vida. En fin, fue impresionante. Y en Nuestro Hogar se representa muy bien, ¿no? Ese viaje cuando desencarnamos y entramos luego con consiguiente al plano espiritual, donde hay hospitales para recuperar el alma, para que pueda sentarse. Incluso ahí, en ese primer nivel del plano espiritual, podemos materializar nuestros anhelos. Pues oye, me hubiera gustado ser aquel arquitecto, pues tienes incluso esa posibilidad de poder expandir esos dones, esos talentos. Y luego, pues en ese viaje espiritual donde yo ya estoy, insisto, integrando todo más, donde ya comprendo desde el plano espiritual lo que realmente ha servido mi encarnación, donde el amor, que es la sustancia primigenia, se envuelve, estoy con mis seres queridos, con mis guías, en fin, es un entorno pues idílico, ¿no? Pues ahí ya, si corresponde, pues se planifica con nuestros maestros, con nuestros guías la siguiente encarnación y es ahí donde nos marcamos los objetivos para volver a encarnar. Es decir, es un proceso atemporal que lo que puede en los planos superiores es que no existe el tiempo, pero poder ser un día, pues aquí han pasado 100 años, por ejemplo, en el plano físico. Entonces, en resumen, que todo está muy bien pensado, todo está muy bien mimetizado en ese espacio entre vidas donde planificamos la encarnación, donde realmente pues tenemos el tiempo para integrar álmicamente todo lo que hemos hecho, lo que hemos vivido, cómo nos hemos comportado, cómo hemos dañado incluso a los demás, sentir en nuestras propias carnes cómo esa persona a la que hicimos daño pues se sintió. Es decir, es de una belleza excelsa, ¿no? Para comprender en profundidad pues nuestro viaje álmico espiritual. Entonces, cuando transitamos todos esos espacios, pues determinamos cuándo y cómo será nuestra siguiente encarnación. Pero sigue un esquema muy bien descrito, muy bien secuenciado, insisto, nos lo han expresado los grandes sabios maestros de una forma muy desarrollada. Incluso, insisto, en terapia regresiva, en terapia entre vidas, se puede ver perfectamente que este proceso es así, donde las personas hablan pues, de una inefabilidad absoluta, de una paz, de un amor incondicional que no pueden describir, ¿verdad? Y evidentemente ese es nuestro verdadero hogar, ese es nuestro lugar de origen. Entonces, transitoriamente, nuestra alma, ¿qué necesita? Pues vivir experiencias y necesita sumergirse en la materia para vivir precisamente ese contraste que tiene el plano físico, porque tiene unos contrastes
enormes, ¿no? Por eso nuestra alma necesita pues, vivir en la carne de un victimario, necesita vivir en ese niño que fue abandonado para sentir realmente esas experiencias que nos da el plano físico y que no nos da el plano espiritual, porque en el plano espiritual lo que hay allí es unidad, lo que hay es amor, incondicionalidad, y en el plano físico lo que tenemos son polaridades, son gamas, frecuencias, ¿no? Y entonces, claro, aquí es la gran universidad de las almas, porque aquí es donde tenemos la posibilidad de poder experimentar tanto aquello como nosotros necesitemos, ¿no? Eso es un poquito el viaje del alma, resumidamente, evidentemente da para mucho, pero no estamos a merced de Dios, decir, ala, venga, ya he desencarnado y ahora aquí me meto en el ámbito espiritual. No. O sea, dejo el cuerpo físico, abandono el plano espiritual, el plano físico y ya entro en el plano emocional o astral para ir depurando, ir purgando todas mis emociones, mis sentimientos, empezar a ver mi revisión de vida, cómo, en fin, todo eso tan necesario para abandonar precisamente ese cuerpo emocional, soltarlo y irnos luego ya al plano mental o espiritual, que es allí donde empieza ya nuestro verdadero hogar. Sin duda. Y Claro luego, que sí. y luego sigue, ¿eh? Quiero decir que estamos en el plano espiritual, pero hay otros planos todavía superiores donde el amor ya es infinito, ¿no? Pero bueno, para no liarnos en exceso, nos quedaríamos aquí, ¿no? Claro, claro. También es posible, Sergio, experimentar ese amor del que estamos hablando, que nada tiene que ver con ese amor que nos ha enseñado este mundo, que sería una especie de negocio, intercambio, yo te doy porque quiero recibir, sino sería ese amor incondicional de que estamos hablando, que no se puede explicar, que a veces se ha podido sentir un atisbo, aunque no sea ni nada en comparación a lo que sería estar por decirlo de alguna manera, porque es que aquí no podemos explicar lo que es realmente, pero estar al 100% en el plano espiritual, cuando ya has encarnado todas las posibilidades, todos, entonces, ese amor incondicional, ese amor del cual solamente sería un dar y recibir, sería como lo que es la creación, ¿no? Ese amor que no podemos explicarlo. Sí. A veces Mm. en esta dimensión, en esta encarnación, a veces lo hemos sentido. No podemos haberlo explicado. Es decir, no porque, creo yo, ¿eh? Yo en verdad que quiero hablar de mi experiencia, porque no quiero ni convencer no, simplemente hablo de lo que yo creo, ¿no? Yo creo que incluso estando encarnados, podemos experimentar ese amor del que estamos hablando. Mm. Claro que vamos a sentir el cuerpo y el dolor, pero ya desde otra manera. Es decir, no tengo que esperar, aunque realmente es lo que estabas comentando ahora, el tiempo no existe, ¿no? Lo que aquí parecen 1000 años, pues esto es un instante, ¿no? Es en un instante, pues diferentes secuencias vamos experimentando para poder ser lo que realmente soy, un ser espiritual, es decir, volver a lo que soy, la unidad, ¿no? Que es lo que realmente anhelo. To- Todo el tiempo que estoy experimentando, estoy anhelando estar en casa, ¿no? En la unidad. Entonces, también lo puedo sentir. Aquí no necesito desencarnar. Es como, aunque sí entiendo lo que estás explicando en la encarnación y los diferentes niveles, ¿no? Pero a veces siento un atisbo de lo que realmente soy, aunque esté encarnado. Mm. Puedo experimentar mi verdadero yo soy, mi verdadera realidad aquí, ¿no? Es que, claro, y el miedo a la muerte desaparece a medida que ésta ejerce ante la verdadera atracción del amor, pero no ese amor donde te sientes en casa, ¿no? Tenemos atisbos aquí también.
Mm. aunque nos falte mucho porque claro, en Sí, términos de tiempo da como miedo, ¿no? En términos de tiempo, ¡uf! ¿Cuánto tiempo me queda para? No, 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 no estamos hablando de tiempos, estamos hablando lo que tú dices. Tenemos que experimentarlo todo en carne para saber lo que es. Menuda distracción que nos pegamos, porque sí, Lonia, a ver, hay que tener muy claro que somos, yo creo que lo has expresado magníficamente, somos seres espirituales, como decía Pierre Hall, ¿no? Seres espirituales viendo una experiencia física. Yo creo que ese es el punto de partida, no al revés, que aquí cuando encarnamos ya se nos olvida y la ley del gran olvido de alguna manera también nos evoca eso, ¿no? Que nos creemos que somos seres físicos, que sí que lo somos y que de vez en cuando pues tenemos algún atisbo de espiritualidad, ¿no? Pues si tenemos la suerte de conectar con algo o entramos en meditación y siento esa inefabilidad. No, es al revés, es decir, somos espirituales y transitoriamente nos sumergimos en las profundidades de la materia, ¿no? Entonces, es verdad que todos de alguna manera expresamos lo que somos, el amor, ¿no? Porque al final nosotros somos amor, estamos hechos de amor y todo lo que sostiene la creación es amor. Otra cosa es que no lo veamos, que lo malinterpretamos, que evidentemente lo que aparentemente se muestra en la vida es la personalidad de las personas, el dolor que generamos. Todo eso es fruto del ego, es fruto de la personalidad. Pero no olvidemos que detrás de la personalidad, lo subyacente, lo que hay ahí es esencia. Y el ego es apariencia. Pero la esencia es divinidad, es amor, es chispa divina, lo que queráis expresar, ¿no? ¿Por qué recordamos todos lo que de alguna forma hemos experimentado amor? Porque cuando nacemos principalmente, yo diría que prácticamente hasta el primer septenio, allí lo que hay es amor puro en esencia y hay pureza. Es decir, allí no hay disociación entre la personalidad y el yo, ¿no? El yo superior, sino lo que hay es un estado de amor incondicional, ¿no? Ese niño de 3 meses, ese niño de 1 año, de 2, ¿verdad? Donde todavía no se ha creado la personalidad, donde el yo todavía no se está creando y no nos hemos identificado a ese Sergio, a esa Lonia, a ese Juan, yo soy no sé qué, sino que todavía estamos en esencia y somos y expresamos amor, ¿no? Por eso, de alguna manera, siempre queremos volver a ese estado. Es ese estado el que es nuestro estado natural de origen, que es de felicidad, que es de gozo, que es de, en fin, de amor incondicional, que eso es lo que es. Por eso los niños nos recuerdan y esos estados nos recuerdan a lo que realmente queremos conseguir en la vida, ¿no? Que luego lo confundimos desde el ego, ¿verdad? Porque entendemos que la felicidad pues es algo material, que el amor tiene que ver con mendigar algo a alguien o necesitar algo de alguien. Eso lo confunde el ego. Pero en esencia lo que buscamos es lo que ya somos, lo que ya experimentamos siempre y somos. Entonces, yo esto lo puedo ver muy, muy fácilmente, Elonia, en los últimos, te diré, 10, 12 años que llevo trabajando con estados expandidos de conciencia. Cuando las personas son capaces de, por un momento, porque son atisbos, son momentos, al estar tan identificados y aferrados al personaje, porque de alguna manera ese es nuestro trabajo en la encarnación, ir desidentificándonos de ese Sergio, ir desaferrándonos de nuestro personaje para ir cada vez creando una estructura más sólida, más equilibrada, más armónica y poder vivir más de lo transpersonal, ¿no? Pero evidentemente, para poder llegar a lo transpersonal, es decir, lo que va más allá de la persona, necesitamos también equilibrar la personalidad. No es decir, mira, es que yo voy a dejar el ego, no lo vas a poder dejar. Es decir, el ego tiene una función, tiene una, en fin, se creó con un fin también y tenemos que cuidarlo, armonizarlo y ponerlo en su lugar para que poco a poco la esencia vaya prevaleciendo y lo que somos de verdad vaya manifestándose, ¿no? Pero no podemos decir, ala, venga, voy a vivir desde la divinidad. Sí, bien, ¿y cómo se hace eso? ¿Me lo puedes explicar? Porque eso es muy bonito de palabra, pero luego hay que, como yo digo, la espiritualidad encarnada hay que ponerle un orden, hay que manifestarlo. No te puedes quedar en la palabra y decir, no, yo vivo desde la esencia, vivo desde mi yo superior. ¿Y eso cómo se hace? Pues bien. En los estados expandidos de conciencia, es decir, cuando somos capaces de romper las barreras del yo, por un momento, con diferentes prácticas, yo desde hace muchos años pues trabajo con la respiración y cuando somos capaces y las personas son capaces de soltar un poco el yo, de soltar las barreras del ego, son capaces de cruzar el umbral de lo transpersonal. Y desde ese lugar inefable, pues son capaces de saborear pues la unidad.
no la separación del yo, porque el yo vivimos separados, es decir, yo, tú, mi casa, mi coche, mi amigo, mi pareja, el mí, todo eso es yoidad. Eso tiene que ver con la yoidad del yo, con el ego, dualidad pura. Desde ahí no se puede percibir el amor, no se puede, es imposible. Desde ahí percibes el querer, un querer condicionado, yo te quiero si tú me das, y bueno, las relaciones y los chantajes emocionales que tiene el yo, ¿no? Cuando somos capaces de alguna manera saltar al yo, ¿no? Es decir, traspasar esa barrera de la yoidad y entramos en un espacio más interno, ahí saboreamos ese espacio de unidad, ¿no? Cuando nos damos cuenta, pero en el cuerpo, no vale en la teoría ni en el pensamiento, sino es una sensación en ese estado expandido de conciencia donde no existe el tiempo, donde percibes nítidamente de que tú y yo somos lo mismo, de que ese animal y esa roca en definitiva subyace el amor. Es decir, es una sensación de inefabilidad, de amor absoluto, de felicidad, de sentido de vida, que ineludiblemente pues tenemos ese pequeño atisbo de lo que somos, ¿verdad? Pero, claro, para eso los antiguos se dedicaron en vida, ¿no? Porque se dieron cuenta que cuando ya alcanzamos la adolescencia, nos metemos en el trabajo, hacemos vida, ya nos metemos en un ego donde controla nuestra vida, dirige lo que de alguna manera nos designios de nuestra encarnación y ya no somos capaces de saborear las cualidades álmico-espirituales, ¿no? Entonces, por eso, en esos estados no ordinarios de conciencia, llámese meditaciones profundas, llámese pues terapia regresiva, una ECM, por ejemplo, pero no todo el mundo va a tener ese regalo. Ahí se vive con primera persona lo que es el amor, ineludiblemente, ¿no? A través de un estado de, pues eso, como os decía, de respiración, donde soy capaz de traspasar las barreras del yo. Bueno, hay muchas prácticas, ¿no? Que nos llevan a esos estados expandidos de conciencia, saboreamos lo transpersonal, nos damos cuenta y vemos claramente lo que es el personaje de lo que es el testigo, lo que está detrás de lo que manifestamos. Y entonces ahí nos damos cuenta de que, pues eso, no hay palabras, es que no hay palabras. Es que no le puedes poner palabras. Por eso los antiguos, no sé, pienso en San Francisco de Asís, pienso en Ignacio de Loyola, en Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que estuvieron absortos, ¿no? En esa felicidad, en esa amor incondicional, que no fueron casi ni capaces de poner palabras. Es que no se puede poner palabras a lo inefable, ¿no? Es decir, es una experiencia de unión, de comunión con lo sagrado, en la que únicamente se puede vivir. Se vive y se manifiesta, ¿no? Y ponerle palabras, pues es, bueno, un acto de compasión para que los demás podamos simplemente poder intelectualizar algo que no se puede intelectualizar, que no se puede intelectualizar, solo se puede vivir y experimentar y sentir en las carnes de algo que es, insisto, lo que verdaderamente somos, ¿no? Y que hemos olvidado porque nos hemos identificado y aferrado al personaje de esta encarnación, ¿no? Entonces, bueno, eso es un trabajo, por eso hay que hacer en ese trabajo. Para mí la gran espiritualidad, sin duda, es colocarnos muy bien ante la vida, ¿no? Tenemos un plano vertical, que es nuestra espiritualidad, pero tenemos un plano horizontal, que es nuestra Claro, personalidad. Y si esa cruz simbólica no está en un eje bien sólido, no hay espiritualidad que valga. Es decir, si tú estás sumido en la máxima terrenalidad y olvidas la espiritualidad, esa cruz está totalmente desubicada, ¿no? Voy a estar muy aferrado a la materia y voy a sufrir y va a haber dolor y no va a haber comprensión. Pero cuidado, que de la misma manera que si yo me enfoco solo en lo espiritual y me olvido de lo terrenal, estoy metiéndome en un bypass espiritual que yo insisto y lo veo mucho en consulta. Hay muchas sí, personas que tienen mucho recorrido espiritual, pero que tienen un gran déficit de lo terrenal, porque no quieren sentir dolor, no quieren meterse en conocerse más esas partes sombrías de uno mismo y están ejerciendo un bypass espiritual precisamente para no sentir eso. Entonces, eso es igual, entre comillas, de peligroso, por ponerle entre comillas, insisto, que la persona que vive sumida en el rol material, que no le interesa lo espiritual, es decir, en suma, todo tiene que estar en equilibrio y por eso ese eje horizontal y ese eje vertical tienen que estar armonizados. Y esa es la espiritualidad encarnada y esa es la espiritualidad a la que hemos venido a manifestar. No lo olvidemos, integrar
lo terrenal y lo espiritual, fusionarlo en uno, ¿no? Ese es un poco el trabajo, Lonia. Qué maravilla, me ha encantado cómo lo has explicado exactamente. Se trataría de integrar la dualidad en la no dualidad, porque solamente hay no dualidad. Es decir, Claro. ah, por qué voy a rechazar mi experiencia y todo esto? Por eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que acabas ahora de mencionar. Me ha encantado porque lo has dicho con el corazón en la mano y se ha notado. Y es algo que es así. No hagamos más bypass. Yo estoy sintiendo, yo estoy experimentando algo y no tengo por qué ni tampoco ignorar mi parte espiritual, ni tampoco ignorar mi parte terrenal, porque lo estoy experimentando todo, ¿no? Entonces se trataría de un equilibrio donde lo abrazo todo, pero no yo personaje, claro. El personaje está, pues tengo que conducir, comer, hacer una vida aparentemente normal, Claro, humana, pero bueno, sí, recordando quién soy en todo momento, por supuesto. totalmente. Yo pues tuve una experiencia hace unos años que sin entrar en meditación, porque no tengo la costumbre de decir me voy a sentar a meditar, simplemente Claro, no lo hago, pues porque tengo quizás otras formas de hacerlo y de darme cuenta. Pero una vez pues estuve durante 8 horas en un estado de alegría que no se puede explicar, que yo no sabía ni si estaba ni si dejaba de estar en el cuerpo. Y esto parece que estoy explicando algo muy trascendental o que se me ha ocurrido, no. Simplemente sucedió. Es decir, no, ¿por qué? Pues por lo que has dicho, porque soy espíritu transitando un cuerpo y ya está. Y de vez en cuando, pues lo tengo que sentir, darme cuenta de que todo esto, pues son obstáculos que yo misma me he puesto para ir aprendiendo, ¿no? Y no sé, pues nada. Entonces, Sergio, de verdad, muchísimas gracias porque nos aclaras muchísimo todos estos temas. Yo de verdad que, bueno, las preguntas que tenía referente a mi padre y todo, seguramente son otras preguntas que tenemos todos en algún momento y el tema de la encarnación y el tema de poder estar en paz con lo que hay es lo más importante y te agradezco muchísimo que hayas accedido a la entrevista, a la charla que hemos tenido y tu tiempo y sobre todo lo que aportas. Muchísimas gracias, Sergio. no, gracias a ti, Lonia, por haber tenido la amabilidad y la generosidad de haberme invitado nuevamente a tu hogar y estar un ratito contigo, charlando, por supuesto, y compartiendo contigo y con toda la comunidad. Y que, bueno, pues que todo esto siempre sirva, ¿no? Para poder sumar, por poquito que sea en la vida de alguien, de otra persona, y que todos podamos crecer, porque al final estamos todos aprendiendo, estamos todos en el mismo lugar y vamos al mismo lugar, curiosamente también, con lo cual vamos todos caminando y transitando pues esta terrenalidad que tiene mucho jugo y hay que aprovechar. Es intensa, pero tiene mucho jugo álmico. Entonces vamos a por ello, claro que sí. Gracias de corazón, Lonia. Muchas gracias, Sergio. Feliz año, un Vale. abrazo de luz y feliz vida. Hasta Igualmente. pronto. Gracias, gracias. Chao.